las cosas que tú y yo estamos viviendo. Estamos en ¿cuántos días quedan para el 11 de septiembre? 11 de septiembre, 20 años, ¿no? 18 días, acuérdate de eso. Estamos en el examen del año Chemijá. La idea es que nos vayamos preparando para Yom Kippur. Yom Kippur, que es día de expiación, donde podamos pedirle, ser conscientes de lo que tú y yo hemos fallado, y ir al Padre a decirle, me he rajado en estas cositas. Yom Kippur es el día de expiación, es el único día del año donde Dios de verdad está dispuesto, si tu corazón es correcto delante de Él, a perdonarte todos los errores que hayas cometido, desde 0 años hasta, porque todos necesitamos entender que un día lo que tú y yo hacemos hoy nos va a llegar a la cosecha de todo lo que hacemos. No porque yo tenga 10, 12 años o 15 años o no tengo un compromiso real con la iglesia, no quiere decir que yo no esté delante de Dios o que Dios no me esté llevando mi cuentica y que me llegue la cuenta de cobro. Tenemos tiempo para que podamos en el Yom Kippur ir delante de Dios y pedirle perdón, que nos muestre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo pienso que a nosotros nos está pasando en este instante como le pasó a David. Cuando ustedes ven en 2 de Samuel capítulo 11, David estaba con todo hecho, ya era el rey, estaba posesionado. David estaba, ya había pasado los 17 años. 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. David estaba como de pronto tú y yo hemos estado. Los años de preparación él fue llamado a los 17 años. Estuvo 13 años de preparación, ¿cierto? Esperando, formándose, estuvo 13 años. Porque el hecho de que de pronto tú y yo o estemos aquí en la iglesia, todavía nos faltan algunos detalles para podernos titular en algo. Cuando tú vas a la universidad, tú estás matriculado para algo, pero en la preparación tienes que pasar ciertas materias, ciertas asignaturas para poderte llamar doctor, médico, contador, en lo que tú creas que te estás diplomando y lo que Dios nos está haciendo a ti y a mí, ¿verdad? Igual le pasó a David. David fue llamado y ungido como rey a los 17 años, pero se posesionó en el cargo a los 30. Fueron 13 años de pruebas, 13 años donde le enseñaron imagínate, era una persona muy, podríamos decir hoy como exacto 1, 2, inculto, tosco, y para pensar que iba a ser rey, tenía que hacer un proceso igual que Dios hace contigo y conmigo. A todos nos pasa por un proceso de preparación. Los años los ponemos tú y yo. Cuando dicen, no, es que es en el tiempo de Dios, no. El tiempo de Dios tiene fecha, ¿y sabes qué es? El tiempo de Dios es cuando tú y yo realmente tomamos conciencia del plan y propósito que tiene contigo y conmigo. Los años de preparación y todos los detalles de cómo vivimos y cómo vivamos la calidad de vida nos la damos tú y yo, de acuerdo, y si no nos sometemos a ese llamamiento que tenemos, ¿verdad? Tarde o temprano, todo el ser humano tarde o temprano tiene que comparecer al plan de Dios, y Él va a llamarte de una u otra manera. De unos de una manera, otros de otra, pero todos nos van a hacer un examen, todos vamos a tener un examen donde nos van a llamar antes de morir. A mí esto me encanta de Él, me encanta el hermoso, ¿no? Antes de morir nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él y que Él diga, he hallado tu obra correcta o he hallado tu obra faltante. ¿Cierto? Un día, tarde o temprano, nos va a permitir esa gracia. Y a David le pasó, mira, primero a los 17 años, donde él ya había dado por el sentado que iba a tener toda la vida siendo pastor de ovejas, y lo llamó. Un honor muy grande, porque se suponía que tenía ciertos requisitos. El corazón de él era, hasta ese momento era conforme al corazón del Padre. Un hombre luchador, recto, honesto, ¿cierto? A mí me impresionó David, algo que le admiro a David era cómo manejaba la autoridad. Porque una persona que se sepa manejar
a los griteros con todos los conceptos de autoridad en el mundo. Cuando camina con Dios va a ser un hombre muy bendecido. Cuando tiene claro, tiene que tiene que vivir procesos, que tiene que vivir bajo reglas y estatutos. Esa persona va a ir muy bien caminando con Dios, porque realmente es el proceso que todos tenemos. Aprendemos a someter a la autoridad, aprendemos a someter a principios, no a lo que yo quiero ni como yo quiero, sino todo tiene un porqué y un para qué y un cómo, ¿verdad? Que yo pienso que es la esencia de todo lo que vivimos tú y yo, porque antes no teníamos y hacíamos lo que el perrito hace instintamente, con instinto, pero cuando llegamos a él nos comienza a dar linderos en cómo se hace, para qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, con quién se hace. Nos comienza a dar varias cosas: destino y propósito, identidad. A veces ni siquiera sabíamos quiénes éramos y pensamos que éramos odontólogos, mamás, vendedores, lo que sea, pero eso no es la identidad no es quién eres para desempeñar un cargo, es quién eres tú en el mundo, quién hijo de quién, para qué vives. No sé si se han dado cuenta que desde el momento en que hicimos la oración de fe hasta oyeron todo lo que le ha estado trabajando contigo y conmigo, que somos hijos de Dios, que somos herederos del reino, que somos ciudadanos del reino. Nos enseñan cómo comportarnos, qué hacer, qué no hacer, y la lucha de nosotros es ir y venir, en que nos convencemos, no nos convencemos, si somos, si no somos, y si tomamos la autoridad, la posición, si asumimos o no la posición que nos quiere dar. Ese ha sido como el conflicto de nosotros. Igual le pasó a David. David fue elegido, ungido, y ese día nunca de la vida se le cambió en dos. Dejó todo lo que tenía, se dijo: bueno, ahora como ya eres elegido como rey, camina, te sientas al lado del rey. Pero no era el rey, lo estaban educando, lo estaban llevando y dándole instintos, modales, formas de pensar. Yo me puse a mirar esta madrugada mientras que preparaba el servicio. ¿Y se acuerdan que el primer servicio de este año cuál fue? El primer servicio del año es Dios nos sacó de la aldea. El tema es Dios nos sacó de la aldea, y el tema era: hay que sacar la aldea de nuestro pensamiento, de nuestra vida. ¿Qué estaba haciendo? A mí me impresionó. Ese fue el primer servicio del año, y todo el año ¿qué estaba haciendo contigo y conmigo? Sacándonos de la aldea, sacando la aldea de nuestra mente. ¿La aldea qué es? Tu antigua manera de vivir, lo que vivías hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre, lo que Dios estaba haciendo. Si vivías en pobreza, a algunos ya les dio la prosperidad. Si a algunos les faltaba sometimiento a la autoridad, les está llevando a cómo se someten a la autoridad. Si a otros, por ejemplo, en mi caso personal, me ha estado llevando a vivir, a tener conciencia de quién soy, porque yo sabía, pero no había interiorizado quién soy yo. Imagínate, yo no lo había interiorizado. ¿Qué es interiorizar? Porque estoy trabajando con el término yo. Ese es el punto que yo estoy trabajando en este momento. ¿Qué es interiorizar? Saber que soy instrumento de Dios y que definitivamente el alma conmigo, el alma mía no tiene que estar dormida, tiene que estar aquietada por completo y domada por el Espíritu Santo. Interiorizar es no solamente saber. ¿Cuántas veces tú sabes de una fórmula de hacer tinto? Uno va a unas casas, ¡ay, qué tinto tan rico! Yo no sé cómo hacer tinto, porque a mí me impresiona. Yo tomo tinto en casi todas las casas que hay aquí, menos en la tuya. En la mía sí, pero en la tuya. Cierto, ni la de ella. Cierto, de hecho he tomado ni la de esa. ¿Sí? De resto de todas las casas de ustedes he tomado tinto. Ay, la de la Martica tampoco. Que no quiero que nadie se quede, porque no quiero que nadie se sienta excluido, porque ustedes son parte importante del reino y de esta casa, ¿verdad? Mira, y yo puedo decir con autoridad que todos hacen un tinto diferente. Unos le agregan que canela, otros que clavo, otros que panela, que azúcar, otros les echan antes la panela, otros después de la panela, otros le ponen el ingrediente secreto, le han echado vanilla, todos le han puesto algo. Todos hacemos unos más claritos, más oscuros, un término medio, unos sin azúcar, otros más dulces, otros más oscuros, menos oscuros. ¿Qué quiero decir con eso? Que no todos sabemos interiorizar un tinto, ni a todos nos gusta el tinto. ¿Qué es interiorizar? Que es lo que hemos estado trabajando con ello y nos ha patinado.
Interiorizar es ser conscientes de qué es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Porque por eso hemos hecho pataletas, nos hemos parado de cabeza, y la interiorización primero que nos toca hacer es reconocer que tenemos un papá y que no nos ve con los años que tú tienes y con los que yo tengo. Él nos ve como yo veo de pronto. Yo tengo 5 hijos, tengo 6 hijos y una nieta, ¿verdad? Y la nieta tiene 3 años y a veces es más fácil manejar al de 30 que a la de 3 años. Con todo y todo. Pero para mí, que yo le estaba diciendo a alguien, necesito unas cosas para la casa, necesito unos desodorantes y unas lociones para los niños. Porque yo todavía no he interiorizado que han crecido. Sí. ¿Sí me entienden lo que les quiero explicar? ¿Qué es interiorizar? Interiorizar es caer en cuenta, reaccionar y vivir en la actualidad, en lo que hoy estamos viviendo, no en el pasado. No, para mí todavía Jonathan tiene no sé cuántos años, Nicolás tiene tantos, no sé qué. Sarita, cuando se me va a sanar sola, ella no sabe, pero yo cambio, me pongo las uñas y me pongo todos los ángeles, le quiero poner un GPS, le quiero poner todas las escoltas que hay en Bogotá, para que las motos, todos los carros, la ambulancia, todo, que no respiraran una cosa, una capandra, que no respirara aire contaminado a Nicolás, a Daniel, a Jonathan, a Carolina, a Isabela, a todos les quisiera poner lo mismo, porque es que para mí todavía son pequeñitos. Me estaba quedando en un pasado cuando me puse a mirar esta semana. Dije, Dios mío, Jonathan ya es casado, y comencé a hacer una interiorización de mi realidad, que por la situación que yo vivo diariamente a veces no puedo. Que me llaman, que bonito, que me pido, que tengo que ir a ministrar, que el estudio, que tengo que hacer no sé qué, que la finca para los bautizos, que tengo que ir allí, padre, ¿cómo allá? Pero se nos olvida que hay que sacar un tiempo y que tú tienes que entender que hay que interiorizar qué es lo que realmente Dios está haciendo contigo. Nos está sacando de la aldea. Nos sacó literalmente de la aldea. Ahora nos está sacando de la aldea mental que tenemos. 40 años duró esa interiorización para el pueblo de Israel. 17 años, 13 años duró esa interiorización para David. David duró interiorizando 13 años que iba a ser rey. Entonces a veces se le chispotea, a veces le salía lo ordinario, lo de la gente común, y una que manejaba la pierna más, le decía a la esposa, oye, te subiste la pierna más de lo normal porque no ibas a lo que tú haces. 17 años, 13 años de la interiorización. ¿Cuántos años tendrás tú que interiorizar realmente lo que eres en Dios? Los cambios que tienes que hacer, porque cuando tú no interiorizas, pero interiorizas el concepto bíblico, eres un cristiano y eres una persona que no se compromete con nada ni con nada. Porque sabes que tienes que perdonar, sabes que no tienes que hacer cantaleta, pero a veces puede más el instinto que terminas haciendo cantaleta. Sabes que tienes que, no sé, a mí me costó trabajo. Esta semana interioricé y entregué a mis hijos. Tuve un parto terrible porque para mí eran los pequeños que no podían hacer nada. Y yo trataba de manejarlos de ese y me convertí en un tropiezo para ellos. Porque cuando tú no interiorizas, nos pasa lo que nos le pasó a Saúl. Saúl, imagínate, delante de las narices de él, ahí sabía que habían ungido un rey que ya le habían quitado a él el mandato. Y Saúl duró 13 años interiorizando que tenía que entregar el reinado, porque había fallado. Y a mí me impresionó 13 años donde Dios trató con Saúl y su corazón no quiso cambiar. Y sabes que lo que a veces nos pasa, que nos creemos la unción, porque yo me imagino a Saúl, tenía la unción, tenía el respaldo de parte de Dios, entonces hacía lo que quería, y como era de parte de Dios, nunca interiorizó que lo que Dios quería era un corazón rendido a Él, un corazón íntegro delante de Dios, una persona que no solamente se parara a vivir, se parara a decir soy el rey, aquí estoy, sino que en su interior aprendiera a vivir las normas que Dios quería que hiciera. ¿Qué área tú estarás tratando de interiorizar normas bíblicas?
Todavía luchas con el concepto, me parece, no me parece. ¿Tú crees que hoy a las alturas que tú y yo tenemos, los años que tú tengas, la edad que tú tengas, seas de 15, de 12, de 14, de los años que creas que tengas tú crees que hoy en día, con todo lo que está pasando, todavía tenemos el lujo de ir a hacer lo que se nos da la gana sin creer que la consecuencia no nos va a llegar? Y sabes que entre más tú vengas y le des cabida a Satanás, más duro nos pega en la nariz. Más duro nos da. Por eso cuando a veces tenemos situaciones a nuestro nivel, no importa, sea que yo esté aquí o que tú estés aquí sentado, pero delante de Dios tenemos una responsabilidad que no podemos seguir haciéndonos los inconscientes de y viviendo como se nos da la gana. Porque o vivimos, mira lo que le pasó a David. David duró 13 años interiorizando que era rey, lo logró. Duró 20 años gobernando con poder y autoridad y Dios lo respaldó de una manera sobrenatural, entonces se creyó el chacho. Se creyó el único, el poderoso, el que todo lo hace, y tengo que reconocer que de pronto a mí también me estaba pasando eso. Yo decía, tengo respaldo, humildemente, pero tengo respaldo, donde voy no sé qué. ¿Cuántas veces el enemigo nos hace creer eso? Es que yo diezmé, yo pacté, yo hice esto, me sé la Biblia, voy ahorita tal cosa, tal, y nos creemos sobrados. Y vamos dejando, como le pasó a David, la intimidad con Dios, la intimidad, yo voy a hacer ese tinto. Entonces ya le tengo la medida, tal. ¿No se han dado cuenta? Que a veces tenemos la medida del tinto y no me quedó como cargado. Uy, no, me faltó el azúcar, uy, no le eché como mucho ingrediente secreto. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida el detalle. Tenemos una tendencia a eso. Tenemos la tendencia a creernos sobrados en que yo ya manejo a ojos cerrados tal cosa. Si se han dado cuenta que cuando nos llenamos de confianza ese día nos pasa algo negativo, porque Dios necesita quitarnos las altivez y la soberbia. A David le pasó, cuando ustedes leen 2 Samuel capítulo 11, ustedes desarrollenlo allí, desarrollenlo. David dijo, no estoy cansado y no voy a la batalla, ya definitivamente ya todo está hecho, ¿para qué más? Y siempre a mí me impresiona, Dios todo lo tiene bajo control. Salió y miró a la chica que se habían mirado, de vez en cuando salía mi hora, pero él es el rey, yo soy la esposa de uno de los líderes del rey, pero se seguían mirando y ese día fue la ocasión. Rúcate, tuvieron sexo y un pecado condujo al otro. Cuando tú realmente, ponle cuidado, cuando tú te las crees, que ya te sabes las todas, no, el Espíritu Santo inmediatamente se aleja de ti porque muere la altivez y la soberbia y se va. Sí. Y no todas las veces. Tengo que decirte algo, no todas las veces el que te habla es Dios. No todas las veces el que te dice cositas al oído es Dios. Aún que tú creas que eres canal de Dios, aunque tú creas que Dios sale por acá, esto yo he hablado 1 o 2 veces o 3 veces, aunque tú creas que has terminado de orar y te has levantado, tienes que estar sopesando. ¿Qué es lo que yo estaba pidiendo al Padre? Ayúdame. Alguien me decía, no, pero es que yo le dije tal cosa y no lo hizo, pero yo no, fulano de tal y la hizo. No, es que yo he ido aprendiendo este año, he ido a sopesar las palabras proféticas que me dan, porque hasta el año pasado me las comía todas, pero este año aprendí algo y creo que les quiero enseñar. Hay veces que de nuestro corazón salen palabras que yo creo que es de parte de Dios y por eso no se cumple, porque es nuestro corazón el que la persona la quiero mucho, lo quiero mucho. ¿No se han dado cuenta que yo cuando sé mucho de ustedes yo no les hablo? ¿No se han dado cuenta de eso? Que me da mucho miedo, pánico, terror, porque yo sé lo que me pasa a mí como profeta, donde salga de mi corazón una palabra que no venga de parte de Dios. ¿No se han dado cuenta que yo primero los mando a ustedes? Yo me siento y hablo con la persona, y cuando me siento muy involucrada, que yo siento que no he orado lo correcto, que no estoy de verdad llena de Dios como debe ser, yo prefiero callarme, porque tenemos que ser honestos. Mira lo que le pasó a David. Cogió, se creyó todo que podía hacer lo que él quería porque era rey, y mandó llamar a la señora, abusó de su autoridad, abusó de su posición. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo porque creemos
que vamos a la iglesia, que oramos, que hemos diezmado, que es que me pegaron. No, tenemos que tener la conciencia de la humildad necesaria de reconocer que hemos fallado, que no estamos bien. Cuando yo voy a una casa y yo no voy como muy preparada, yo hago, porque yo sé que si yo me paro y me pongo a darle espaldito al enemigo, Satanás es cruel, y él se viene a matar. Mira lo que le pasó a David, estaba cansado, agotado, y se levantó, y en sus instintos naturales se levantó y dijo: quiero esa mujer, sabiendo de que no podía tocarla, sabiendo que el adulterio delante de Dios es pecado. Sabiendo eso, fue y la tocó, quedó embarazada la chica, y por eso luego maquinó y mandó matar al esposo. Pero con todo ello, hay algo que me enamora del Padre, que vengo a decirte hoy. Fue y maquinó, la mató, mató al esposo de Elizabeth, ¿cierto? Y a mí me impresiona el Dios, que es lo que yo también les quiero dejar hoy también entre líneas. Con todo y que David era el ungido, con todo y que David era el papá, que Dios era el papá de David, con todo y eso, Dios tenía derecho de... A mí me impresionó Dios como le guardó. Mira, a mí me enamora eso del rey. No lo juzgó Dios, ni llegó el profeta que, entonces necesitamos tener ese tipo de amor. Yo estoy en el trabajo, decirle: Señor, enséñame a amar. Yo le decía a alguien, me he dado cuenta que mi corazón, estoy luchando con mi corazón. Yo decía: Señor, ¿cómo es que no puedo perdonar a esta persona? Porque hoy todavía, cuando me dicen ciertas cosas, reacciono como una fiera herida y quisiera matar y comer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Porque tienes que aprender a conocerte. No solamente tienes que quitar el Señor, yo perdono, porque eso es como echarle pintura a la cuestión. Mira, aquí tenemos un ejemplo claro: echamos pintura, pero mira lo que hay acá. ¿Qué es eso? Como algo para agarrar, ¿cierto? A veces nos pasa así con las personas. Tenemos algo que donde nos tiren, agarramos y nos daña. Porque no solamente es perdonar, porque nos hemos limitado. Dios me decía, a veces nos volvemos muy someros. Yo perdono, Padre, yo perdono a tal persona en el nombre de Cristo Jesús, la perdono, y ya, sigo caminando y ya perdoné. Pero no es verdad. Porque necesitamos interiorizar aún el perdón. Cada paso que tú hagas, necesitas interiorizarlo, meterlo adentro. Y yo decía: Señor, ayúdame. Y entonces le dije: Señor, ¿qué es? Me comenzó a hablar de algo muy trivial, pero de mucho poder y profundidad. La puntilla. Un chazo. ¿Ese chazo cómo se pone? Para meter el chazo hay que abrir un huequito, o sea, la herida. Pero nosotros nos encargamos de meterle el empaque. ¿Cómo se llama eso? El empaque, el chazo. Un chazo y la puntilla. El tornillito. El chazo es algo que casa de una manera tal que no se va a mover esa puntilla de ahí. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros para que ese resentimiento y ese sentimiento de rabia no se vaya de ahí? Y lo aseguramos de tal manera que le ponemos, igual que hacemos con el chazo, le ponemos cemento, un material que hay para que quede fuerte metido ahí. A David, ¿por qué adulteró? Porque se fue a matar, porque fue producto de un adulterio. Entonces tenía en su ADN la eximia lujuria y podía hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué mató? Porque el instinto de él antes de ser rey era matar. Cuando se sentía que iba a pasar algo negativo, se paraba y mataba. Como él sabía que había pecado, entonces él tenía que matar para terminar, porque eran instintos que él tenía. ¿Cuál es tu instinto? ¿Qué instintos natos tienes tú? Porque tienes que aprender a ir, para poder interiorizar un concepto, tienes que aprender para que no nos pase como a David, porque sabes que me he dado cuenta que muchas veces nos ha pasado a ti y a mí como a David. Nos dejamos llevar por un instinto de la infancia, por el instinto de donde yo crecí,
porque es que Dios nos está, mire, yo tengo la certeza que a todos nos está sacando la aldea ya nos sacó literalmente, nos sacó literalmente la aldea, pero ahora nos está sacando la aldea de nuestro pensamiento y de nuestro interior. Y por eso han pasado tantas cosas tan fuertes emocionalmente en tu casa y en la mía. Por eso Dios ha permitido crisis tan profundas. Pero es que nosotros nos tratamos las cosas como si no le ponemos el toque correcto y todo lo queremos vivir superficialmente. Porque tenemos afán de la plata. Tenemos afán de qué tienes. ¿Afán de qué tienes tú? ¿Qué es lo que más te lleva a correr y a pasar? No importa, yo salgo y me voy, yo salgo y me salgo. No tengo que buscar, hacemos lo que sea por cumplir algo o alguien en nuestra vida. ¿Qué es lo que te pone a correr a ti? A David era una posición que tenía que cubrir él. Era algo que tenía que cubrir para que no quedara deshonrado delante de sus soldados. Delante de quien tú tienes que ponerte una cortina. ¿Delante de quién? ¿Qué es lo que pasa? Porque hoy todavía no podemos cumplir con Dios como Él quiere que cumplamos. Aquí estamos jugando. ¿Quién es la persona más perjudicada cuando no interiorizamos un concepto? Tú. No es Dios, no es la iglesia, eres tú el que está. Tu calidad de vida queda mal. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Que duele terriblemente en nuestra generación. Porque mira lo que le pasó a David. David mató, ¿cierto? Llegó el profeta Natán y le dice con qué delicadeza. Ni eso cuando yo miro y yo digo, enséñenme a respetar a esa calidad. Se miró Dios todo su corazón herido y decepcionado. Y le llega el profeta Natán y le dice, rey, es que había un pastor. Ay, esto me impresiona. Vamos al capítulo 12, perdón. Segunda de Samuel 12, 3. Dice, voy a leer desde el 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como hija. Vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él, que él estaba hablando de instinto primario, porque para el hombre tener sexo es una necesidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo hacemos cosas por instinto primario? Por saciarnos un deleite, una necesidad de comer algo, y que desde los principios bíblicos sin darnos cuenta. Necesitamos entender que Dios a mí me ha dolido, pero como dice la Biblia, todo lo que le pasa a los que amamos a Dios es para bien. Créeme que si Dios está permitiendo en tu vida, como lo hizo con David, que hoy tengas esta charla y que puedas interiorizar correctamente lo que tú estás viviendo y ser actuar con el entorno que Dios está tratando. Porque es que a veces no es que mi realidad es que no he pagado el arriendo, es que mi realidad es que tengo problemas con mis hijos. ¿Cuál es tu realidad? Es la tuya, no la de Dios. Porque es que el problema es que tenemos que tener la conciencia de mi realidad es una, pero la realidad de Dios es otra. Dios, ¿qué está haciendo en el entorno colombiano, en el entorno espiritual? Porque Él es un hombre de propósito y de proyectos. Él no es tan cegado como nosotros, que solamente es aquí mi aldea, lo mío, y se nos ha olvidado tantas veces que hemos hecho pactos, que hemos hecho propósitos, que hemos hecho promesas, que hemos hecho cosas, y se nos olvida de Dios y lo tenemos en poco.
No lo tenemos tan grande ni poderoso en nuestras vidas como Él lo tiene. ¿Sabías que tú para Él cuentas? ¿Sabías que Él tiene un plan y propósito contigo de generaciones? Él no solamente son tus 80, tus 90, tus 120 años. Él está contando contigo y tu generación para que gobernemos este mundo que Él hereda. Es lo que Él está tratando de conquistar. Él está tratando contigo. Necesitamos interiorizar y dejar de ser egoístas y salir y pensar que ¿tú crees que solos podemos? No. ¿Tú crees que si no nos metemos en la vaca con Él, qué vamos a hacer? De pronto David dijo, yo soy el rey de toda la nación, yo hago lo que se me hace la gana. A veces no nos creemos que somos los dueños y señores de todo el entorno que tú y yo tenemos. Pero un día nos va a pasar como a David, se nos van a ir las luces. Dios va a necesitar y Dios va a provocar que a ti y a mí se nos vayan las luces. Créemelo, porque toda obra en el cielo, debajo del cielo, tiene que ser probado. Todo lo que tú y yo hacemos tiene que ser probado para ver qué cimiento pusimos. Si pusimos el cimiento de Dios y si pusimos el cimiento tuyo y mío. No te estoy maldiciendo, te estoy hablando de una realidad. Eso me pasó a David, llevaba 20 años y brácate, Dios dijo, dejémoslo a ver qué hace. Imposible. Y en los 20 años salió su instinto. A mí me impresionó eso. Ayunando y orando, un hombre de altar, un hombre de ayuno, un hombre que hasta el mundo haya dado testimonio, y fíjate, se le salió el instinto primario a él. Pecó, hizo lo malo delante de Dios, pero a diferencia de Saúl, a mí me impresionó y por eso también amo a David y lo admiro. Digo, vino cuando él entendió, cuando ustedes siguen leyendo, el profeta dijo con qué delicadeza, es que eres tú. Eres tú el que ha obrado mal, eres tú el que ha hecho mal. Cayó en cuenta e inmediatamente hizo ayuno de silicio. Ayuno de silicio es, dejó todo a un lado y se metió y dijo, reconozco delante de Dios, porque su conciencia se había cauterizado, porque su conciencia había adquirido un grosor que no era el correcto. Y de esos días de ayuno, logró que Dios le perdonara, pero su falta nunca fue, mira, le perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias. Él y toda su generación hasta el día de hoy, el pecado. Tienes que tener más que nunca, hoy más que nunca, tú y yo tenemos que ser conscientes de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y hasta dónde van las consecuencias de tu pecado. Porque créeme que hay responsabilidad. Dice la Biblia que al bueno, si al malo le cobran sus pecados aquí, ¿cómo no nos van a recompensar bueno? O sea que lo que estamos viviendo hoy en día puede ser la consecuencia de un pasado, ¿verdad? Pero tenemos el tiempo oportuno. Por eso les empecé con el año Shemijá. Estamos en el momento oportuno de decirle, Padre, reconozco delante de ti que hice mal, entrar en ayuno y en oración. Antes del fin de año, del Rosh Hashanah, que es el nuevo año, tenemos el Yom Kippur. Yom Kippur es el día de expiación, es la semana de expiación. Son 7 días donde Dios nos da la oportunidad de venir a decirle, Padre, perdóname. He orado mal y Espíritu Santo, redargúyeme. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Son 2 específicamente. ¿Quién me quiere colaborar en San Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Mira, ahí dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, que es la primera instancia que Dios nos dice, hey, estás pecando, por favor. Es cuando estamos caminando, cuando no se nos ha entendido la mente de juicio. Es cuando dice, mira, lo que hiciste, tú que conoces la palabra, tú que has ido a la iglesia, lo que hiciste va a tener una consecuencia de juicio. Y el juicio es que venga Dios, no es malo. Que venga Dios y me enseñe a mí a hacer justicia y a caminar recta delante de Dios, pero que yo sea corregida. Eso es amor. ¿Cierto? De pecado, de juicio y de justicia. La justicia es cuando le pasa lo que a David. ¿Tú crees que cuántas veces David no pecó para llegar a él? ¿Cuántas veces él salió a tener sexo? ¿Cuántas veces él codició a Juanita, Pepita?
¿Cuántas veces él planeó matar? Porque su instinto era la guerra, era hombre de guerra. Por eso fue que no se le fue permitido hacer iglesia o casa o tabernáculo. Tenía promesas de Dios, ponle cuidado, tenía promesas de Dios para hacer cosas grandes, pero por sus actitudes y sus actuaciones Dios dijo, no, tú no vas a hacer lo que te prometí, pero no te voy a quitar la promesa, se la voy a heredar a tus hijos. ¿Cuántas de las palabras proféticas que Dios te ha dado a ti no las vas a desarrollar tus hijos? Por la condición de tu corazón. Tenemos que pedirle al Padre que nos ayude, que seamos conscientes de que es lo que Él quiere contigo y conmigo. Pero si ustedes además se dan cuenta que la parte bonita de la historia, David fue y se fue delante de Dios, reconoció, se metió en ayuno y en oración, ¿verdad? Su hijo murió, después nació Salomón. Pero si ustedes miran el contexto histórico del pueblo de Israel, después de que pasó esa situación, salió al flote su naturaleza y después caminó delante de Dios correctamente. Esos últimos 20 años de David en el gobierno fueron de Israel fue más próspera, porque él nunca se apartó del caminar con Dios. Y cualquier cosa que hacía vivía principios y vivía sometimiento, vivía en comunión con Dios. Le perdonaron sus pecados, sí. Y él volvió al Padre a tener esa unidad, esa comunión. Yo te invito a que inclines tu rostro y que comiences a pedirle al Padre. Yo no sé qué parte del proceso de hoy vengas, pero lo que yo quiero es que comencemos a interiorizar, que no sigas caminando hasta el día de hoy, porque mira, ayer se murió otro hombre, el mejor amigo de la casa paterna, el mejor amigo de mi papi se murió ayer, es como un tío para mí, se murió. A mí me dejó impactadísima cuando me llamaron. Créanme que estamos en tiempo de juicio. Que tú y yo no estemos hoy, pero nosotros, Señor, ayúdanos. Porque la palabra se iba cumpliendo una a una. Cuando a mí me llamaron ayer para decirme que Gabriel se murió, Gabriel Romero se murió, dije, Dios santo, hoy voy a acompañarlo al sepelio, a mi mami, a mis hermanos. Créeme que Dios está en este momento en juicio. No solamente, él no conocía al Padre, no se congregaba, pero yo le prediqué. ¿Sí me entiendes? Está el Señor quitando todo lo que le estorba su gloria, porque Él se burlaba. Él se burlaba de la iglesia y de cosas. Él las habrá dado cuentas a Dios. Pero yo le decía todos los días, digo, Señor, Padre, la Biblia dice que aquel que esté firme, mire que no caiga. Y en ese momento no es tiempo de justificación, de Pepito, de Juanito, no, es tu vida, es tú delante del Rey. Eres tú, sea Nicolás, sea Juan, sea Leonardo, sea Yanara, sea Camilo, sea Sara. Pero también sea yo, la Cecilia. Todos tienes que entender que Dios va a mí, algo que me esta mañana, el mensaje, el versículo de mi devocional, es que dice el Señor que entre cielo y tierra no hay nada oculto, todo va a salir a la luz. Y a veces de la manera que no nos pensamos. Que lo que esté oculto en tu vida no salga para latigarte ni crucificar. Espíritu Santo ministra. Y que cuando salga ese oculto, que no pase como a David. En el momento que menos pensó, salió su naturaleza humana, sus cosas que ni siquiera yo pienso que ni siquiera él se imaginó. Porque Dios a veces cuando nos llenamos de orgullo y soberbia, es cuando nos creemos que somos los más, podemos caer en cosas más graves aún todavía. Y estamos todos delante de Dios. ¿Se acuerdan de Nínive? Que dijo que hasta los niños de pecho, porque ya es su naturaleza y no contaminados de pecado. Entonces que revisemos, que nuestro devocional coja más allá,
iglesia, que no seamos como Job, que pedimos perdón por nuestros hijos por si han pecado, sino que el Señor reargulle de pecado en las áreas que yo no conozco. Y por favor, límpiales de todo lo que hay allí. Padre, que quede el ADN, que no nos pase como a David, que el ADN de David lleva pecado, que de nuestro ADN heredó pecado en ellos. Y que heredé yo de pecado en mi papá y mi mamá. Espíritu Santo, ministra. Que tú puedas encontrar qué te llevó a hacer el huequito, que tú lleves a encontrar qué echazo le pusiste, porque sabes que a veces lo hacemos inconscientemente. Decía, porque no he podido perdonar a Otoniel. Señor, ¿por qué no he podido perdonar a Otoniel? Porque hoy a veces me hablo de Otoniel y digo, santo como un resorte, y a veces quisiera hasta hacer cosas negativas. ¿Y sabes qué encontré en esta semana de ayuno y oración? De pronto Dios me ha permitido varias cosas, ir a naciones, predicar, ver sanidades, liberaciones, pero hay algo que yo no he podido, y es el amor de mis hijos. Él me lleva años luz de cómo se comporta con mis hijos. Y yo decía, ¿qué es? Dios me mostró que tengo envidia, porque Él puede tener a mis hijos de una facilidad y los llaman y le preguntan, mami, ¿cómo estás? Y lo acarician y lo mismo conmigo, les cuesta un poco por mi manera de ser. Encontré mi puntilla, mi chazo y lo que lo sostenía. Y estoy trabajando, Señor, ayúdame a aceptar que definitivamente Él es mejor que yo en eso. Hoy lo perdono y hoy he trabajado toda la semana en ello. Señor, ayúdame a aceptar en que yo soy, en que es lo que me motivaba. Encontré mi chazo, el huequito, encontré la puntilla y encontré el cemento con el que yo lo había atornillado, porque estaba en mi inconsciente, imagínate, yo no me había dado cuenta de ello. Yo te invito, porque de ahí teniendo todas las mujeres que quiso, se fue con ella. Y sabes que cuando tú lees a Urias, encontré algo. Porque es que Urias era insobornable. Urias era el mejor hombre que tenía él ahí. Cuando usted lee del esposo de Betsabé era la más bonita. Y cuando ustedes miran a Salomón, hizo un hombre especial. Tenía ingredientes que ninguna de las mujeres que él tenía las tenía. Pero Urias, cuando ustedes comienzan a leer ahí, 1 Samuel 11, 12 y 13 comienzan a leer a Urias era un hombre incorruptible. Imagínate que David le dijo, ve, estabas en el campo de batalla, ve con tu esposa, disfruta tu esposa. ¿Cuánto llevas en el campo de batalla y no has tenido mujer? Y él fue y dice que se quedó afuera, porque para Urias era el temor de Dios, era un hombre correcto delante de Dios. No tenía sino una sola mujer, David tenía las que quisiera. Entonces, ¿cuál era la habilidad de David? Las mujeres. Él dice en la Biblia que tenía una. Que le tenía envidia. David le tenía envidia a Urias. ¿A quién le tienes tu envidia? ¿Qué no te ha metido en tu corazón? ¿Cuál es el chazo que hay allí metido? Porque tienes que conocerte. Dios está provocando en este momento. La prueba no es tanto económica, la prueba es en tus instintos básicos. La prueba es que te metas en tu corazón y comiences a sacar todo lo que hay allí guardado, para que realmente comencemos a caminar delante de Dios, porque se nos están venciendo los términos. Créeme que Dios está llegando a un momento en que no va a permitir más tibieza. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué crees? Porque Él quiere que comencemos a trabajar en el diseño de él correctamente. Tienes que aprender a conocer tus debilidades. ¿Dónde están? Yo le decía, Señor, muéstrame qué es lo que pasa, porque todavía no puedo ser libre, qué es lo que ocurre. Cuando Él me dijo el jueves a la madrugada, es que le tienes envidia a Otoniel. ¿Yo envidia a Otoniel? Claro, y tengo que reconocerlo. Y yo se los he dicho a ustedes, él como pastor tiene cosas que ningún pastor tiene. Esforzado, dedicado, amoroso,
va, toca, tiene cosas muy lindas. Y como papá ni se diga, tiene la habilidad de llamarlos hasta 7 veces al día, 8 veces al día, les molesta, les pregunta, así le hagan la cara, ¡ah! No, él sigue allí, yo no. Y ya entendí. Y dice, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender y ayúdame a sacar mis envidias. ¿Tú a qué le tienes? ¿Cuál es tu? Cierra tus ojos, Dios te está ministrando. ¿Qué es lo que impide que en ti haya el fruto correcto delante de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que no te pase como a David. Porque un día, tarde o temprano, Dios dijo, mi Padre, yo desato vida, yo desato en tu vida la capacidad de encontrar rechazo. Decreto en tu vida que en esta semana que empezamos hoy, vas a comenzar a vivir de una manera diferente. Padre, que esta semana no va a ser lo mismo, que no vas a seguir caminando por instinto, sino vas a comenzar a caminar de una manera correcta. Que no solamente te sacaron de la aldea, sino que hoy vas a comenzar a quitarte la aldea de tu instinto, de tu estilo de vida. Que de verdad eres nueva criatura en Cristo Jesús. Que no vas a seguir engañada ni engañado. Que vas a poder dar el fruto correcto en todo lo que el Padre vive. Que no te vas a estrellar como le pasó a David, que no nos vamos a estrellar como le pasó a David. Espíritu Santo, ministra, Espíritu Santo, redarguye profundamente, quita todas las cosas, Señor Dios, que podamos interiorizar hoy, los grandes y los pequeños, podamos interiorizar el tema de hoy, que podamos interiorizar, no que nos sepamos la lección, sino que interioricemos la lección. Que haya frutos dignos de arrepentimiento tanto en ellos como en mi vida. A quien le tocan escena hoy, por favor, para ministrar. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, ministra, Ginda, Raba, Salva. Mientras que están allí, yo le pido al Espíritu Santo, que gracias a Cristo, Espíritu Santo, ayúdame a interiorizar, a ser consciente, Señor Dios, qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que me impide a mí vivir correctamente tu palabra. Yo me interiorizar para tener frutos dignos de arrepentimiento, Señor, y que la cosecha real comience a llegar a mi vida, que no pase un día más sin que ni haya frutos, sin que ni haya cosecha. Dios está permitiendo ciertas circunstancias dolorosas porque es el resultado de nuestros actos, Señor.